Buenas tardes, ¿qué tal? Les saludan Isabel Palma de la Iglesia Santa María en Wilmar para invitarles a todos ustedes a hacer un rato de oración con la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a utilizar el Evangelio de la misa de hoy, que es Mateo 9, del 1 al 8. La oración de Lección Divina es orar con las Escrituras. Es una oración muy antigua que usaban los monjes, los religiosos, los sacerdotes. Bueno, en la antigüedad, sobre todo los ermitaños, los, las personas que se dedicaban a las cosas de Dios, a la espiritualidad, desde hace muchos siglos. Ahora, pues es una oración que sigue estando de moda, que sigue siendo bella, que sigue siendo profunda sin ser difícil, porque orar con las escrituras está al alcance de todos en estos tiempos, ¿verdad? La mayoría de las personas tenemos una Biblia en nuestras casas. Yo tengo aquí la Biblia latinoamericana, eh, pero aunque solamente tuvieran el Evangelio, pues también se puede hacer lección divina, porque se puede hacer esta oración con cualquier pasaje de los evangelios. Así que, pues bueno, a mí me gusta utilizar las lecturas del día porque de esa manera se le saca más provecho a, eh, a la Santa Misa, ¿no? Vamos a la misa, escuchamos la lectura. Aquí pues tenemos la misa en inglés, pero tenemos ahora la oportunidad de profundizar en esas lecturas. Yo escogí el Evangelio, pero pude haber escogido la primera lectura o el Salmo, ¿verdad? Em, pues espero que sea de su agrado. Am, Les sugiero que estén en un lugar cómodos, que estén a gusto, pueden tener su vaso de agua o un cafecito a esta hora de la tarde. Le damos también la bienvenida a doña Mari, está conectándose. ¿Cómo está doña Mari? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, bendito Ya, sea Dios. ¿Lista con ya su aquí, Biblia? sí, ya aquí tengo mi Biblia. Ah, muy bien. ¿Y tiene un cafecito o un vaso de agua para que se le haga más Ya, llevadera? sí, ahorita me traigo un vasito de agua. Ah, sí, sí, porque hace calorcito, ¿verdad? Y hay que estar Sí, hidratados. sí. Pues Ay, ustedes también, Juan, hermanos, donde quiera que estén, estoy tratando de conectarme un poco más temprano con el anuncio de que de que vamos a tener lección divina unos 5, 8 minutos antes para que se preparen con su vaso de agua, con su cuaderno espiritual, con su lapicero, eh, su diario, si es que tienen un diario, ¿verdad? Y si no, pues al menos un cuaderno de donde ustedes escriban. Yo le llamo cuaderno espiritual, pero puede ser cualquier libreta, ¿no? Es donde ustedes escriban las cosas que les están pasando, su progreso, lo que está pasando en su alma. Em, a muchas personas esta técnica les sirve de poner por escrito sus diálogos con Dios. Es como que a veces las ideas llegan muy rápido y, y se van. Pero si nos detenemos y las escribimos, nos va a servir para que en el futuro regresemos, volvamos a leer eso que escribimos en el diario, en el cuaderno espiritual y renovarnos, recordar las bendiciones que Dios nos da a través de la oración y seguir adelante. Porque la vida espiritual es un progreso, es un ir avanzando todos los días, a cualquier momento. Y la iglesia, pues como buena madre y maestra, nos presenta diferentes lecturas para cada día. Y de hecho, algunos días no solamente hay una, hay, la misa del día, hay algunos, bueno, generalmente casi todos los días está la lectura del día y está las lecturas del santo o de la santa que se festeja en ese día, ¿verdad? No siempre escuchamos las de los santos, porque algunos santos son, pues, totalmente opcionales y a veces son solamente recordados por los que están por su pueblo, en su país o así. Hay algunos que son fiestas como más universales, ¿no? Como algunas fiestas de la Virgen o de algunas advocaciones o de Nuestro Señor o como qué día que celebramos a San Andrés.
Pues fue en estos días, ¿no? Ay no, este calendario no lo dice. Ah, es que es julio, pero creo que fue el 30 cuando celebramos al apóstol San Andrés. Entonces ese tipo de fiestas están como que más universales. Y, em, pero hay como la de hoy que está su santo y está por ejemplo, dice acá San Junípero Serra, bueno, ese fue ayer, San Junípero Serra, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero tal vez no. Antes, yo recuerdo cuando llegué a este país, no se celebraba en los Estados Unidos esta fiesta, sino solo en México, en los franciscanos allá en Baja California, de donde yo vengo, que es el nombre de la provincia. Em, pero bueno, entonces ya está lista, doña Mari. Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer lección divina. ¿Le gusta, doña Mari, este tipo de oración con la Sagrada Escritura? sí, sí me gusta. Sí, él le ha estado encontrando sabor. Sí, me gusta mucho. Sí. Qué bueno, doña Mari. Está muy Am, bonito. sí, donde Aprende Dios más nos uno. habla, ¿verdad? Aprende más y como dijo, estaba diciendo un padre de México, que entre más los unimos a esa oración que usted hace, porque sí, a veces uno necesita a alguien que le ayude para poder aprender Sí. más del Señor y de aprender más de la Sagrada Escritura y todo eso. Y yo Ujú. con esto ahora me siento que estoy aprendiendo más. Qué bueno. Y aquí es el mismo Dios que nos habla con su palabra Y con esto, directamente de la Biblia. de Bueno, pues verla, vamos a hacer un breve resumen de los pasos de la lección divina que vamos a hacer en esta tarde. Son 5 pasos. Algunas personas hacen 4 o 3. Aquí tenemos 5. Vamos a estar de 4 a 5 de la tarde haciendo estos pasos. Primero la lectura, para la entender lo que lectura, nos dice el texto. Como les decía, les repito, vamos a utilizar en esta tarde el Evangelio según San Mateo 9, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Después vamos a meditar esa palabra, la vamos a volver a leer. ¿Qué nos dice en particular a mí? ¿Qué le dice a usted, doña María, esa palabra? Luego el paso número 3, la oración. Em, ¿Cómo le respondemos a Dios? Dios nos habla con esa palabra, em, con ese texto. ¿Y cómo le respondemos? ¿Qué le digo yo a Dios? Luego un paso número 4 es contemplar, ver ese diálogo de amor entre Dios y yo, entre Jesús y yo, y, y contemplar a Dios ahí, con una serenidad ante el misterio de la vida, ante el misterio del amor de Dios que se acerca a nosotros. Y todo esto nos debe de llevar o nos puede llevar a tomar un compromiso. ¿Qué camino de vida me invita a tomar? ¿Alguna acción? ¿Algo que quiero hacer? Configurar eh, configuración con Cristo y vida en el Espíritu. Entonces, esos son más o menos los 5 pasos. Em, de la lección divina. Pero antes de empezar con los 5 pasos, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. ¿Qué le parece, doña Mari? ¿Comenzamos sí, orando al Espíritu sí, Santo? sí, Bueno, entonces aquí tengo una oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. en oración para el Espíritu Santo, santo, ilumina nuestro ilumina tu entendimiento entendimiento para para que al que leer o estudiar la Sagrada Escritura cada escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se que se manifiesta a manifiesta través de tu palabra. Abre nuestro en corazón nuestro para darnos corazón cuenta del querer de Dios de y la Dios y manera de hacerlo de realidad hacerlo en nuestras acciones de en cada nuestras día. acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, Teniendo en cuenta seamos tu palabra. signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo Padre, y del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Va- Oh, Rocío, está llegando aquí Rocío. Buenas tardes, Rocío. Hola, Muy tardecita, bien. pero llegué. Ah, no no, sé, bienvenida. fuimos Bienvenida, Rocío. Bienvenidos. Sí, llegaste justo a la hora de hacer la lectura. Entonces voy a compartirles aquí la lectura del Evangelio. Rocío, si tienes tu Biblia,
Es el Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Es el que vamos a estar haciendo. Mateo 9, 9 es el número grande Y el y chiquito uno. versículos del 1 al 8. Ok. Jesús volteó. Ok, entonces ¿ya lo tiene Rocío? ¿Lo tiene doña Mari? Si no, aquí está en la pantalla, si no lo tienen No, con ya- ustedes. pero es lo mismo. Sí, sí, sí. A veces varía y eso es parte de del proceso también de oración, de la diferencia en las diferentes traducciones. Ya lo tengo. Perfecto, muy bien. Entonces, dice así, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Okay. Bueno, pues vamos a estudiar tantito este evangelio, ¿no? El primero es lección, es leerlo, es entenderlo. ¿De qué se trata aquí esto? A ver, ¿de qué? Bueno, los personajes aquí es Jesús, lo podemos escribir, si eso nos ayuda para comprender este texto bíblico. Entonces, el evangelio es Mateo, los personajes son Jesús, que se subió de nuevo a una barca, o sea, ya había estado en una barca y ahora se volvió a subir. Personajes Jesús, hablan de un paralítico, hablan de unos hombres que fueron los que llevaron al paralítico, habla de los escribas, hablan de la gente. Ok, entonces los personajes que participan en este texto bíblico, en este pasaje bíblico, son 1, 2, 3, 4, son 5. Jesús, el paralítico, los hombres que llevaron al paralítico, los escribas y la gente. Ok, entonces estamos entendiendo el texto bíblico, es la primera cosa que hacemos. Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Bueno, Jesús se subió a una barca en un lago. Se fue al otro lado del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. Okay. Ya estaba ahí Jesús ahí en Cafarnaún, o sea, esto sucedió en un lugar que se llama Cafarnaún. Y llegaron ahí los hombres. Estos hombres que fueron a ver a Jesús llevaban a un paralítico. Entonces el paralítico estaba postrado en la camilla. En una camilla. Ajá, ahí estaba postrado. Entonces Jesús miró la fe. O sea, eran unos hombres, pero no eran unos hombres cualquiera. Eran unos hombres que tenían fe, los amigos del paralítico o sus parientes, o aquí no dice qué relación había, ¿verdad? Jesús, la fe de esos hombres
dijo, Allí te llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Sí, el paralítico estaba en la capilla. Entonces tendido Jesús miró la fe de los hombres. No sabemos de si el los hombres, paralítico tenía fe o no, pero pero los hombres tenían fe. Serían sus eh, hermanos, serían sus amigos, serían sus vecinos, serían los hijos del paralítico, pues no sabemos porque no nos dice en este pasaje que tenemos aquí, no dice qué relación había entre los paralíticos y entre el paralítico y los hombres, pero sí nos dice que tenían fe. Entonces Jesús le dijo al les, paralítico, ten an- confianza, hijo, se te eh, perdonan tus pecados. y Entonces los escribas que estaban ahí escuchando pensaron, fíjense lo que dice ahí, pensaron. O sea, los escribas escucharon y pensaron en su mente, ¿verdad? Porque el pensamiento se hace, es algo interno. Este hombre estaba blasfemando. ¿Por qué? ¿Por qué dicen los escribas que está blasfemando? Pues porque Jesús le porque acaba de decir al paralítico, ten te perdón, confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces, estos escribas pensaron, pues, ¿quién es este? Es un hombre como nosotros y le está perdonando los pecados al paralítico. ¿Qué? O sea, es un blasfemo. ¿Cómo puede decir eso? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿lo alcanzan a ver ahí en sus Biblias? ¿Qué fue la respuesta? sí, ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? Que es más fácil así decir, pues, que se te perdonen los pecados. o levántate y anda. ¿Le sigo leyendo? Sí, a ver. Ok. ¿Qué es más fácil decir? Que quedan perdonados tus pecados o levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico, levántate y toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Gracias, Rocío. Entonces vemos que alcanzamos a ver ahí que lo primero que hizo Jesús no fue sanarlo. Lo primero que hizo Jesús es Fue para perdonarle los pecados, ¿verdad? Fue lo primero, porque vio la fe de los hombres, de los sí, porque amigos o de los que habían llevado al hombre y les dijo, tus pecados te son perdonados. O hijo, se te perdonan tus pecados. Entonces, fíjense ahí, ya vemos algo, que primero fue el perdón de los pecados. Después, o sea, cuando dijo eso Jesús, los escribas empezaron a pensar mal de Jesús. Y Jesús les dice, o sea, como es Dios, conocía los pensamientos de ellos. Y, y les dice, pues, ¿qué es más fácil? Es decir, perdonarle sus pecados o levántate y anda. Entonces, allí estaba Jesús haciendo un milagro y él dice, ¿por qué? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces luego le dice al paralítico, levántate, toma tu capilla y vete a tu casa. Se levantó, se fue a su casa y entonces ahí nos dice lo que hizo la gente, o sea, la gente que estaba alrededor, todos los que estaban viendo. La gente se llenó de se asombraron, temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres, porque con sus ojos toda la gente miraban a Jesús como un hombre y Jesús es un hombre, o sea, hombre, totalmente hombre, 100% hombre, verdadero hombre. Nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no se miraba que fuera como transparente o algo para decir que es un espíritu. No, no, o sea, era un hombre, 100% hombre, y, y por eso la gente dijo que había dado tanto poder a los hombres, porque Jesús era un hombre. Bueno, entonces eso fue más o menos lo que pasó.
¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta sobre lo que pasó con el paralítico, sobre lo que dice este texto? ¿No? No, pues todo está claro. Todo está claro. Muy bien. Pues ahí lo que Jesús le dice a los hombres, todo, para mí todo está Todo claro. está claro. Muy bien. Pues ese era el primer paso de la lección, lo que dice la lectura en general. Muy bien, ya la estudiamos, ya lo vimos. Vamos a pasar ahora al siguiente paso. El siguiente paso es la meditación, meditatio. Dios me habla directamente a mí. ¿Qué me dice a mí, a mi vida? Entonces, no sé si alguna de ustedes quiera volver a leer el, el Evangelio y mientras lo escuchamos, vamos a poner atención a una palabra, a una frase que nos llame la atención. Lo leo ¿Alguien lo como está. quiere leer? ¿Te lo leo? Sí, doña Mari, por favor. Jesús volvió al lago, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad, Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para poder perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue para su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionado y alababan a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, doña Mari, por leerlo. Entonces, ahora vamos a cada quien abra su micrófono y comparta la palabra o frase que le llamó la atención. La pueden escribir en el chat también, o en los comentarios si están en el Facebook, y pueden volverlo a leer. Voy a dar unos minutos aquí para que lo hagamos en silencio cada quien, y cuando esté listo, pues diga su frase o su palabra. Y también pueden estar escribiendo qué más les dice Dios. No nada más una palabra y una frase, sino qué más les dice, partiendo de esa palabra o de esa frase, qué les está diciendo Dios a su vida, a la vida de cada uno.
¿Ya tienen su palabra o su frase, hermanas? Yo mi palabra es ánimo. Ok, gracias, doña Mari. La mía es tendido. Tendido. La de nosotros es, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Es la misma para los dos? Sí, es una oración para los dos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Y tuvieron tiempo para expandir en esa palabra o en esa frase con que Dios les está hablando esta tarde o necesitan más tiempo? Yo para mí tengo una frase, dice, yo escribí, Jesús me invita que tenga fe y que tenga mucho ánimo a seguirlo en su palabra. Muy bien. Gracias, doña Mari. Muy bien. Bueno, entonces, Tenga mucha fe, que no me desvanezca. fe. Fe. Fe es la palabra de Joana. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Oración. El siguiente paso en la lección divina se llama oración. ¿Qué respondo a Dios? Oratio, en Horatio, ha de ser, en latín. ¿Qué respondo a Dios? ¿Verdad? Doña Mari ya nos compartió un ejemplo de lo que Dios le dijo a ella en la meditación. Ahora, ¿qué le respondo yo a Dios? Ya Dios me habló con esa palabra, fe para Joana, una frase más larguita para Rocío y Noé, ánimo, tus pecados son perdonados, me parece que fue el de ellos. Detenido, no digo tendido, la mía, doña Mari. Entonces ahora, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Qué le decimos? Vamos a tomarnos unos minutos para responderle a Dios. Lo pueden escribir en su cuaderno o lo pueden solamente pensar como ustedes quieran. Vamos a tomarnos unos minutitos.
Muy bien, ¿alguien quiere compartir de su respuesta a Dios? Yo les voy a compartir de la mía. La palabra que escogí fue tendido. Y yo entiendo que Jesús me dice que busque personas que estén tendidas en su cama y que las lleve, o sea, postradas en su camilla como el paralítico, y que las lleve a Jesús. De hecho, lo escribí así, como Jesús me dice, bueno, y esto era de la otra parte, ¿verdad? Del segundo paso. Ana Isabel, ¿puedes buscar personas que estén tendidas en su cama y llevarlas a mí? El Espíritu Santo te ha dado fe y fuerzas para llevar a los enfermos conmigo. Yo los estoy esperando para sanarlos y curarlos y perdonarles sus pecados, pero necesito de ti que me los traigas. ¿Cuento contigo? Y en la oración yo le respondo a Jesús, amado Jesús, nada me hace más feliz que llevarte personas. Ahora mismo te estoy trayendo y le pongo el nombre de una persona. Mira mi fe que es pequeña, pero mira la gran fe de la iglesia, tu esposa, y de María, tu madre, y sánalo, por favor. Sí, Jesús, cuentas conmigo. Amén. Amén. ¿Y ustedes? ¿Alguna de ustedes quiere compartir su Muy respuesta a bonito. Dios con esa palabra que el Señor les habla y les da? El que escogimos Noé y yo fue: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y nosotros estuvimos platicando y es como si nosotros que apenas empezamos en la iglesia, es como si Dios nos pusiera una mano en el hombro y nos dijera: Noé y Rocío, ánimo, les he perdonado todo, sigan adelante, no flaqueen, estoy con ustedes, tomen de su mano. Eso es lo que nosotros sentimos, y que Él nos ha perdonado todo, y que a veces hay altibajos, pero que Él conoce los corazones de cada persona y Él sabe cuando una persona es su fe y tiene un corazón limpio, y Él te perdona todo. Sí, Es lo amén. que sentí. ¿Y tú cómo le respondes, ustedes, Noé y Rocío, cómo responden a Dios? Porque ahí pusiste muy bien lo que Dios te dice. Y sí, yo creo, ¿verdad? Que Dios nos está hablando con esta palabra. Ahora, ¿tú cómo respondes? ¿Tú qué le dices a eso que te está diciendo Dios? Que te ama, que te perdona tus pecados y que te acepta con esas caídas que a veces uno tiene por la misma fragilidad humana. ¿Qué respondes a Dios? ¿Qué le dices a Dios? A Jesús que te está hablando. Que gracias por toda su misericordia que ha tenido, por perdonarnos, y que no voy a flaquear, que voy a seguir sus pasos y que me voy a aferrar a Él todo el tiempo. Que solamente Él me dé la más fe, más sed de Él. Y como dice en los videos que estamos viendo para consagrarnos, no recuerdo muy bien, pero va la frase así: ¿cómo era, mi amor? Pídeme, no, dame lo que quieras y pídeme lo que necesitas. Algo así, no recuerdo bien la frase. Y creo No sé si que te lo... dice, pídeme lo que quieras Y y Ajá, dame lo que me pides. y dame lo que me pides. Para mí esa frase se nos quedó a Noé y a mí, porque cuando nosotros sentimos, así nosotros estamos aquí en casa y a veces hay algo y yo recuerdo esa frase. Y yo digo, esa frase es muy bonita porque tú la puedes tener en tu cabeza y cuando estás flaqueando o algo, tú la puedes decir y sientes una paz porque Dios te escucha, estés donde estés. Amén. Sí, sí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es la contemplación. Contempla a Dios en tu vida. Siente a Dios en tu corazón. Hermanos, ustedes, por ejemplo, Rocío y Noé, que acabamos de hablar, el Señor les habló con esa frase y les dijo eso. Ahora tú, Rocío, acabas de expresar lo que tú le quieres decir a Dios. Ahora contemplen eso que Dios les habla, esa respuesta que ustedes dan, ese amor. Sientan a Dios en su corazón, sientan la paz que deja cuando uno se encuentra con Dios. Dios no es un ser así totalmente invisible que no podamos saber en dónde está. Porque Dios, con esa paz que nos deja en nuestro corazón, con esa tranquilidad, con esa certeza de que está con nosotros, de que nos habla, de que estuvo con nosotros en el pasado, de que va a estar con nosotros en el futuro. Contemplen eso, sientan a Jesús moviéndose en su vida, sientan a Jesús ahí en su corazón. Voy a dejar unos minutos, tal vez ustedes, Rocío y Noé, pueden platicarlo porque lo están haciendo juntos como pareja, pueden tener esa conversación entre ustedes, y las demás, pues vamos a volver a leer lo que escribimos, lo que Dios nos dijo y lo que nosotros decimos a Dios, y vamos a contemplar a Dios activo en nuestra vida. Vamos a tomarnos un par de minutos para eso. Muy bien, ¿será que ya estamos listos para pasar al siguiente paso? Que es acción. Acción. Haz un compromiso, toma una decisión. El escuchar a Dios que nos habla por medio de la Sagrada Escritura y que es capaz de abrir nuestros ojos a las circunstancias de nuestra vida. Y ahí nos habla Jesús. Y que mueve nuestro corazón a responderle. Y que nos maravillamos al ver la presencia de Dios activa en nuestra vida. ¿Todo esto nos mueve a un compromiso? ¿Queremos hacer algo? ¿Queremos tomar una decisión? ¿Queremos hacer un cambio en nuestra vida? ¿Necesitamos hacer un cambio? Eso
es de cada quien, ¿verdad? Habrá personas que lo que esta oración los lleva es a tener una certeza de que están por el buen camino y que deben perseverar y seguir adelante en lo que están haciendo. Otras veces vamos a sentir que sí necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo diferente, necesitamos agregar algo o quitar algo. ¿A ti qué te dice, hermano? Tómate un par de minutos para pensar en esto. Si este diálogo de amor que has tenido con tu Dios te lleva a hacer un cambio, a tomar una decisión. Un par de minutos para eso. Okay. How long? Hacer cambios y cambiar de carácter. Ese es el cambio que tú quieres hacer, Noé. Sí, para poder tener una vida más calmado con el carácter, a no tener mucho coraje. Sí, con la gracia de Dios va a ser posible. Sí, A Joel le dice el Señor que siga teniendo fe, porque los cambios están dando frutos y va a seguir perseverando con su familia. Y recuerda que si tuviera fe como un granito de mostaza, la fe mueve montañas o levantar a un paralítico. Lo que nos dice Joel. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre la acción o el compromiso o la decisión o el camino o aseguranza de que va por el buen camino? No sé. A mí, mi palabra que el Señor me está invitando, que si yo tengo fe, que si yo tengo mucha fe, que no tenga miedo a hablarle a nadie de la palabra de Dios. Que cuando yo me encuentre una persona, que yo no tenga miedo. Porque si yo tengo fe, tengo que hablarle a cualquier persona y no tener miedo. Porque Sí. a veces es lo que uno tiene y el Señor ya me está... Y ahora yo siento que eso tengo que dejarlo. Que cuando yo me encuentre con alguien, con una amiga, que no tenga miedo a hablarle de mi evangelio, de mi religión. Yo poderme ya defender como ya sé más, así es que ahora yo no tengo que tener miedo. Uh-huh. Y a veces miedo o pena, como decir. Uh-huh. Sí. No tengo que tener eso. Si el Señor me ha dado ese poder, que yo tengo mucha fe en Él, entonces tengo que dejar todo eso y yo, cuando alguien me quiera atacar o que alguien me quiera decir, que yo me defienda y le diga. O si tengo una amiga y le diga las cosas, que cuál es lo mejor. Que no hay más lindo que estar con Dios y seguir al Señor como Amén. Dios como los mandamientos que tenemos que tener. Sí.
Sí, sí, sí. Y como en el caso este de los amigos, ¿verdad? O Sí, los hombres que llevaron al paralítico, o sea, Jesús vio la fe de ellos. No menciona si el paralítico tenía fe o no. No, bien, no No, dice nada del paralítico. Pero la fe de los hombres sí, que serían la, sus hijos, serían sus amigos, serían sus vecinos. Sabrá Dios quiénes serían los hombres, pero por la fe de esos hombres, la fe. el paralítico quedó sano. Sí. Y es lo que yo hoy que he estado viendo esa misa con el padre que le digo de México, él dice mucho eso, porque dice que si tenemos fe, si nosotros tenemos fe y estamos completamente entregados, que no tengamos miedo de todo lo que está pasando, que durmamos tranquilos, porque si yo oro, rezo mi rosario y todo, entonces yo no tengo que tener miedo, tengo que tener fe, pero si yo no me entrego completamente y no tengo fe, entonces ahí está pero ya no hay que, si somos de carne y hueso, pero la fe rompe barreras. Sí, la fe hace Tuviéramos la fe, diferencia. sí, Ujú. yo siento mucho tiempo, mucho alivio en mi paz y todo, en mi corazón, y todo eso. Bendito sea Dios. Sí, Ujú. A ver, ¿a alguien más? ver más. Bueno, pues esos fueron los 5 pasos de la lección divina. La lección, leer el Evangelio, meditar la palabra, orar con la palabra, responderle a Dios, contemplar el amor de Dios, contemplar a Dios activo en nuestra vida y eso nos lleva a un compromiso, a una acción, ¿verdad? Trabajar en ser mejores personas, en restaurar en nosotros la imagen de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que cada día que pasa Jesús, el Padre Celestial pueda ver en nosotros, en cada uno de nosotros, a su Hijo Jesús. Entonces, todo nos ayuda, ¿verdad? Todas las oraciones que hacemos, las devociones, la Santa Misa, los sacramentos, todo nos ayuda. Eh, sí, entonces, esos fueron los 5 pasos de la lección divina. Ahora ya esta parte, la última, es totalmente opcional, ¿verdad? Si alguien quiere compartir algo. Ya, estuvimos compartiendo desde en medio, ¿verdad? Abrimos el micrófono y algunas personas compartieron, pero si alguien que no ha compartido o alguien que ya compartió quiere compartir algo más acerca de tu experiencia con Dios, pues yo les puse aquí unas frutitas, ¿verdad? Porque se me antojaban como que bien ricos para compartir, esas naranjitas, un licuado, unas fresas, una piña, pero aquí estamos compartiendo la experiencia, lo que Dios hace. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo de este ejercicio? El perrito quiere hablar. Muy bien. Bueno. ¿Qué pasó con Rocío? ¿Se fue ya, Noé? ¿Te dejó solo? sí, me dejó solo. Le hablaron. Ah, ok, con razón. Ok, bueno, pues ya ahora te va a tocar a ti compartir con ella cuando regrese, Noé. Sí, que platiquen los dos. Para compartir compartir la palabra de Dios y teniéndole fe a Dios para que más gente se acerque a Él, Ujú. para que se acerque a la casa de Dios, porque ahorita hay mucha gente que nomás pasa y no entra. Y es mejor compartir eso, la palabra de Dios, para que los tengan en su corazón. Que no seamos tibios. Y es verdad eso. Y dice, estaba viendo el evangelio que dio el padre ayer, dice que no tenemos que ser tibios,
tenemos que ser católicos de corazón. Ujú. Carlos, que los ama sobre todas las cosas. Si nosotros fallamos y nosotros le pedimos perdón de corazón al Señor, Él los perdona y volvemos a... Pero tenemos que pedir perdón. Perdón. Es lo hermoso, ¿verdad? De estar vivos, de que se nos dan oportunidades otra vez. De amarlos unos con otros, de sentir el amor de Dios. Yo lo he sentido ahorita que hemos estado tanto unidas y ahorita que cuando lo reunimos ahorita a leer el hecho divino, he sentido una gran ayuda en mi mente y aprender más. Ujú. Y que yo sé que el Señor me ama sobre todas las cosas que yo le falle, porque soy de carne y hueso y a veces, pero yo sé que el Señor los ama. Y Nos ama como a las niñas de sus ojos, ¿verdad? Nos ama tanto que nos dio a su Hijo amado, a Jesucristo. Nosotros somos los que hemos hecho malo, somos los que merecemos la muerte, pero sin embargo nos dio su Hijo y su Hijo Jesucristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos llegar a tenemos que Dios. sentir como cuando nosotros tenemos los hijos bebés, así el Señor los ama a nosotros, porque somos sus hijos, como nuestra Madre Santísima. Ujú. María los ama sobre todas las cosas porque ella fue madre. Sí. Como dijo el Padre, hay gente que dice, pero solo el que no lee la Biblia, porque en la Biblia dice, María es la madre de Jesús. ¿Y por qué tienen que menospreciar a varias gente de otras iglesias? Y nosotros la amamos. No conocen a esta madre de amor. A esta madre, porque nosotros todas las peticiones que nosotros le hacemos, se las hacemos a nuestra Madre Santísima porque se las lleve a su Hijo. Uh-huh. Y es el amor, porque yo desde que yo tengo uso de razón, desde muy chiquita, como yo les digo que no era tan, pero era muy al amor a la Virgen María. Ajá. De chiquita yo aquel amor yo miraba a mi mamá. Y yo cuando mi mamá le prendió una vela, andaba y me decía mi mamá, no, tú no puedes prendérsela, pero y si yo se la quiero prender, mamá, le decía, yo quiero ofrecerle a la Virgencita. Entonces desde ahí uno va teniendo el amor y la fe. Porque yo tengo algo en mi corazón desde cuando yo era una niña que yo nunca le he dicho a mis hijas. Y nunca lo he compartido porque desde niña yo tuve una petición que yo se la pedí al Señor y el Señor me la escuchó y no pasó lo que querían hacer un daño y yo era una niña chiquita, yo me acuerdo, nunca se me olvida, porque vivíamos en una casa de un barracón y yo en la cama, donde estaba yo mi cama, y yo mis demás hermanos que estaban y me decían, ¿por qué estás sin casa? Yo le decía, yo le estoy pidiendo algo al Señor para que, entonces, cuando yo ya después que ya no pasó, yo decía, gracias Señor, porque no pasó lo que iba a pasar. Uh-huh. Bendito sea Dios que escuchó las oraciones de una niña, ¿verdad? Y era una niña en ese tiempo, pero yo lloraba y le clamaba al Señor, porque alguien le quería a mi papá. Uh-huh. Y yo le decía a mi mamá, hay que pedirle a la Virgen Madre, que cuando en ese tiempo mi papá tomaba, entonces alguien le quería hacer daño. Sí. Yo le decía, Señor, cuídalo cuando vaya a pasar por un camino que pasaba, que según decían que ahí le querían hacer, pero nunca nadie le hizo daño, se lo llevó al Señor porque era que ya se lo tenía que llevar. Uh-huh. Bendito sea Dios. Entonces yo digo que sí, porque si por niño uno le pide, como le pida, Dios lo escucha. Enseñándolos desde pequeños, ¿verdad? De pequeño la fe. Como yo le digo antes, pues hoy estoy aprendiendo más, pero eso de la fe siempre la he tenido desde niña. Qué bueno, que crezca esa fe cada día con los eventos. Con los eventos y va aprendiendo más. Bendito sea Dios. ¿Algo más que quieras agregar, Noé? No, nomás estoy. Le decirle gracias a Dios por que ya me ha tocado hacer mi testimonio el miércoles. Sí. Dios
que tenga más gente en línea para que oigan nuestro testimonio de Dios. Ay, sí, Dios es maravilloso y lo ama. Sí. Sí, claro que sí. Es un Entonces, testimonio poderoso. Es muy grande. Dios. Con el favor de Dios, ¿verdad? Bueno, pues Sí. gracias por conectarse, por hacer esta oración. Noé no se vaya, doña Mari, no se vaya, porque les quiero decir algo. Nada más me quiero despedir de Sí, los gracias. hermanos que están en el Facebook. Y cerrar la oración. Vamos a decir un Ave María todos juntos antes de irnos Sí. para encomendarle esta hora de oración pues a nuestro Dios, a entregársela a la Virgen también, y pensemos en alguna persona porque hemos ganado una indulgencia por estar haciendo aquí oración con la Sagrada Escritura. Pensemos en una persona o entreguémosle a la Virgen María esta indulgencia para que ella la tenga y pues la use como ella mejor quiera. Virgen María Santísima, cerramos esta hora de lección divina. Te entregamos las indulgencias que hayamos ganado para que las uses como tú quieras, o como la persona que cada quien diga cómo la quieren usar. Te damos gracias por estar con nosotros, por mirarnos con esos ojos de misericordia, y te pedimos que siempre nos cubras con tu santo manto. Decimos juntos las palabras con que te saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Hasta luego. No se vayan.